Durante 2 años, una madre lloró ante unas lápidas en el cementerio de la Almudena, hasta que un niño desconocido le dijo que sus hijos estaban vivos, vivían en su edificio, allí en el barrio de Lavapiés. Ella corrió, abrió la puerta y encontró a sus hijos, secuestrados por su propio padre en una mentira macabra. A partir de ahí, la verdad estalló. Cuerpos intercambiados, vidas arrancadas de cuajo y una madre dispuesta a enfrentar cualquier infierno para salvar a su familia. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Mariana se despertó aquel sábado con el mismo peso que llevaba cargando desde hacía 2 años. El despertador ya ni necesitaba sonar. Su cuerpo ya conocía la rutina, como si cada célula estuviera programada para aquel ritual semanal que se había convertido en su única razón para seguir respirando. Se levantó despacio, con los pies descalzos tocando el suelo frío del pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, en Madrid, y caminó hasta el baño sin mirar a los lados. No quería ver las fotografías en la estantería del salón. No quería recordar cómo era la vida antes, cuando sonrisas genuinas llenaban aquellas paredes de recuerdos. El agua de la ducha cayó tibia sobre sus hombros mientras ella cerraba los ojos e intentaba no pensar. Pero pensar era inevitable. Siempre lo era. Cada sábado traía el mismo dolor renovado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquella madrugada terrible aún sucediera todas las noches en sus pesadillas. La llamada en 1970, mitad de la noche, la voz temblorosa del policía al otro lado de la línea, las palabras que destruyeron su mundo en segundos. Ella nunca más fue la misma después de aquello. Se vistió con una blusa sencilla y unos vaqueros desgastados. No le importaba su apariencia desde hacía mucho tiempo. El espejo reflejaba a una mujer de 36 años que parecía haber vivido 60, con ojeras profundas, el pelo sin brillo recogido en un moño desordenado y una expresión vacía que asustaría a cualquiera que la hubiera conocido antes. Antes. Esa palabra resonaba en su mente como un fantasma insistente. Antes de que todo se derrumbara, antes de perder todo lo que amaba, antes de convertirse en esa sombra de sí misma. En la minúscula cocina preparó un café solo, fuerte y amargo, como había aprendido a tomar para mantenerse despierta durante las interminables noches de insomnio. No comió nada. Rara vez comía los sábados. Su estómago se cerraba por completo cuando pensaba en lo que vendría a continuación. Cogió el bolso gastado que colgaba de la silla, comprobó que la cartera estuviera allí y salió del apartamento sin mirar atrás. El autobús estaba lleno, aunque todavía era temprano. Madrid nunca dormía de verdad, y los sábados la gente se movía entre compromisos diferentes a los de los días de semana, pero igualmente agotadores. Mariana encontró un sitio junto a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío, observando la ciudad pasar en manchas grises y de hormigón. Edificios viejos se mezclaban con construcciones nuevas, barrios humildes abrazaban avenidas concurridas, y la vida seguía su curso frenético para todos excepto para ella, que estaba atrapada en aquel bucle de dolor y ausencia. Se bajó en la parada cercana a la floristería que frecuentaba religiosamente. Doña Celia, la señora de cabellos canosos que cuidaba el lugar, ya la esperaba con un ramo de lirios blancos apartado sobre el mostrador. Era siempre el mismo arreglo, siempre las mismas flores. Mariana ya no necesitaba pedirlo. «Buenos días, querida», dijo doña Celia con aquella voz suave que intentaba traer consuelo, pero solo aumentaba el vacío. «¿Cómo estás?» Mariana forzó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Voy tirando, doña Celia. Solo eso». La florista asintió con comprensión, envolvió las flores con un cuidado extra y se las entregó en las manos temblorosas de Mariana. No le cobró. Nunca le cobraba los sábados. Era su forma silenciosa de solidaridad, y Mariana lo sabía, aunque jamás lograba encontrar palabras para agradecer adecuadamente. Algunas amabilidades eran demasiado grandes para caber en un simple «gracias».
El cementerio quedaba a 15 minutos caminando desde allí. Mariana conocía cada grieta de la acera, cada árbol del camino, cada esquina que tenía que girar. Sus pies podrían hacer el trayecto solos, incluso si cerrara los ojos. Al cruzar la puerta principal de hierro negro, sintió la opresión familiar en el pecho, esa mezcla de dolor, añoranza y algo que no sabía nombrar. Quizás era culpa, quizás era solo desesperación. Los paseos del cementerio estaban tranquilos a esa hora. Unos pocos visitantes caminaban entre las tumbas con sus propias tristezas, cada uno cargando su fardo invisible de pérdidas y recuerdos. Mariana siguió hasta la zona donde estaban los nichos más sencillos, aquellos sin grandes monumentos ni esculturas caras, solo lápidas modestas con nombres grabados y fechas que marcaban el principio y el fin de vidas enteras. Allí estaban 3 lápidas, una al lado de la otra, con los nombres que ella conocía tan bien como el suyo propio: Bruno, Gabriel y Lucas, su exmarido y sus 2 hijos, la familia que tuvo y perdió de forma tan súbita que aún no conseguía procesarlo por completo, incluso después de tanto tiempo. Mariana se arrodilló en la hierba húmeda, sin importarle que la humedad empapara sus pantalones. Colocó las flores cuidadosamente frente a las piedras, arreglando cada tallo con delicadeza, como si los gestos pudieran de alguna forma transmitir todo el amor que aún sentía. Entonces empezó a hablar, en voz baja, como hacía todos los sábados. «Hola, mis amores, os he traído lirios otra vez. Sé que os gustaban, o al menos me gusta pensar que os gustaban». Se le quebró la voz, pero continuó, porque parar significaría admitir que estaba hablando sola, que nadie la oía, que todo aquello era vacío y sin sentido. «Gabriel, tu equipo ganó esta semana. ¿Estarías tan feliz? Lucas, la profesora de tu antiguo colegio, me encontró en el supermercado y preguntó por ti. Dijo que eras especial, que tenías una forma única de ver el mundo. Bruno, todavía no sé si te he perdonado completamente por lo que pasó entre nosotros antes de todo esto, pero tampoco sé si eso importa ya». Las lágrimas comenzaron a descender silenciosas por su rostro. No se las secó. Dejó que cayeran libremente, mojando la tierra a los pies de las lápidas. Intenté volver a trabajar, pero no pude. Intenté terminar la carrera, pero las palabras ya no tenían sentido. Intenté vivir, pero parece que una parte de mí se quedó aquí con vosotros. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero creo que mienten. El tiempo solo nos enseña a convivir con el dolor, a cargarlo como una mochila invisible que nunca nos quitamos de la espalda. Se quedó allí durante largos minutos, solo respirando, sintiendo el viento ligero que movía las hojas de los árboles a su alrededor. El cementerio tenía una atmósfera extraña, a la vez pacífica y melancólica, como si fuera un lugar suspendido entre 2 mundos. Mariana se sentía en casa allí, en cierto modo. Era el único lugar donde podía ser completamente honesta sobre su dolor, donde no necesitaba fingir estar bien para no preocupar a los demás. Cuando finalmente se levantó, las piernas estaban entumecidas y su corazón pesado. Siempre era así. Venía buscando consuelo y se iba aún más vacía, pero no podía parar. Era un vicio doloroso, una necesidad de mantener aquel vínculo, aunque solo fuera imaginario, con las personas que más amó. Fue entonces cuando oyó una voz infantil detrás de ella. «Señora». Mariana se giró lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Era un niño. No debía tener más de 10 años, demasiado delgado, con ropa gastada y sucia de tierra. Sus ojos eran grandes y curiosos, pero había algo en ellos que la incomodó, una seriedad inadecuada para su edad. «Hola», respondió ella, intentando sonreír amablemente, a pesar de la molestia de haber sido interrumpida en su momento privado. El niño se acercó unos pasos más, mirando las lápidas con una expresión que Mariana no pudo descifrar. Entonces señaló los nombres grabados en la piedra, específicamente los de Gabriel y Lucas. «Los conozco», dijo el niño con una naturalidad desconcertante.
Mariana sintió que se le helaba la sangre en las venas. Su corazón se disparó y por un momento pensó que iba a desmayarse. Las palabras del niño resonaron en su cabeza como un grito lejano, confuso, imposible. «¿Qué has dicho?», preguntó con la voz ronca, apenas logrando formar las palabras. «Que conozco a Gabriel y a Lucas», repitió el niño, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Jugamos juntos en el edificio donde vivo. Son mis amigos». El mundo de Mariana comenzó a girar. Extendió la mano para apoyarse en un árbol cercano, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Eso no tenía sentido. No podía tener sentido. Era imposible, absurdo, cruel. «Estás confundiendo a la gente», dijo ella, intentando mantener la voz firme pero fallando miserablemente. «Esos niños no pueden ser tus amigos». «Pero sí que lo son», insistió el chico con esa honestidad brutal de los niños. «Gabriel tiene 9 años y le gusta jugar al fútbol. Lucas es más pequeño, tiene 7 y dibuja muy bien. Su padre se llama Bruno. Viven en el edificio cerca de la estación de autobuses, en el apartamento del 3er piso». Cada palabra era una puñalada para Mariana. Los nombres, las edades, los detalles que solo alguien que realmente los conociera podría saber. Empezó a temblar incontrolablemente, su mente intentando procesar información que chocaba violentamente con la realidad que ella conocía desde hacía 2 años. «Eso es imposible», susurró, más para sí misma que para el niño. «No pueden estar vivos. Vi los documentos, firmé los papeles, los enterré aquí». El niño se encogió de hombros con la simplicidad cruel de la infancia. «Yo solo sé que viven allí. Su padre siempre nos dice que no hagamos mucho ruido porque tiene problemas y no puede llamar la atención. Los niños dijeron que su madre se había muerto, pero no sé, se ponen tristes cuando hablan de eso». Mariana cayó de rodillas de nuevo, pero esta vez no fue a propósito. Sus piernas simplemente cedieron. El dolor en el pecho era físico, como si alguien estuviera apretando su corazón con las propias manos. Respirar se volvió difícil, pensar imposible. «¿Puedes llevarme allí?», preguntó de repente, agarrando el brazo del niño con una desesperación que la asustó. «Por favor, ¿puedes enseñarme dónde están?». El chico pareció asustado por su intensidad, pero asintió despacio. «Vale, señora, pero tiene una cara muy rara. ¿Seguro que está bien?». Mariana no estaba bien. No estaba ni cerca de estar bien, pero tampoco podía dejarlo pasar. Si existía la más mínima posibilidad, por más absurda que fuera, de que sus hijos estuvieran vivos, necesitaba saberlo. Aunque fuera una coincidencia de nombres, aunque fuera un engaño cruel del destino, necesitaba verlo con sus propios ojos. Se levantó con dificultad, agarrándose al brazo del inconsciente niño para equilibrarse. «Llévame ahora, por favor». El chico aceptó y empezó a caminar delante, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. Mariana fue detrás como un autómata, sus pies moviéndose por voluntad propia, mientras su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. No podía ser verdad. Era imposible. Pero, ¿y si lo era? ¿Y si durante 2 años había llorado por personas que estaban vivas? ¿Y si todo fuera una mentira gigantesca? Salieron del cementerio y caminaron por las calles de Madrid, pasando por bares abiertos, panaderías con olor a pan recién hecho, coches aparcados de cualquier manera. La ciudad seguía indiferente al drama personal de Mariana, como siempre. Después de unos 20 minutos, el niño señaló un edificio antiguo y desgastado, con la pintura desconchada y ventanas con rejas oxidadas. Estaba en una zona más pobre de la ciudad, cerca de una pequeña estación donde paraban autobuses viejos para recoger pasajeros. «Es aquí», dijo el chico. «3er piso, apartamento 305». Mariana miró el edificio como si estuviera viendo un monstruo. Sus pies se negaron a moverse por un momento. El miedo era paralizante. Miedo de que fuera verdad. Miedo de que no lo fuera. Miedo de descubrir que su dolor se había basado en una mentira. Miedo de tener que enfrentarse a una verdad que lo cambiaría todo de nuevo. «Gracias», consiguió decir al niño con la voz entrecortada. «Ya puedes irte».
El chico dudó, pero acabó encogiéndose de hombros y saliendo corriendo, desapareciendo en la esquina. Mariana se quedó sola en la acera, mirando el edificio. La gente pasaba a su lado, algunos mirando con curiosidad, otros ignorándola por completo. Nadie podría imaginar la tormenta que se desataba dentro de ella en ese momento. Dio el primer paso, luego otro y otro más. Cruzó la calle, empujó el portón medio suelto y entró en el oscuro vestíbulo del edificio. No había ascensor, solo escaleras de hormigón con el pasamanos suelto. Empezó a subir, cada peldaño pesando como plomo. Primer piso, segundo piso. Su respiración estaba acelerada, no solo por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que consumía cada fibra de su ser. Tercer piso. Apartamento 305. La puerta estaba allí, vieja, con la pintura azul descolorida y un número torcido clavado en el centro. Mariana se detuvo frente a ella, con la mano levantada para llamar, pero paralizada en el aire. Podía oír sonidos al otro lado, una televisión encendida, pasos ligeros, voces ahogadas, voces de niños. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Cerró los ojos, respiró hondo 3 veces y finalmente llamó a la puerta. 3 golpes firmes que resonaron en el pasillo silencioso. Los sonidos del otro lado cesaron de inmediato. Silencio absoluto. Luego, pasos pesados acercándose. Una pausa. El sonido de una cadena siendo retirada, de una cerradura abriéndose. La puerta se abrió despacio, solo una rendija, y Mariana vio un ojo masculino observándola con desconfianza. «¿Quién es?», preguntó. Una voz masculina, ronca y tensa. Mariana no pudo responder, porque conocía esa voz. La conocía tan bien como conocía la suya propia. Era una voz que había oído todos los días durante años, una voz que le había dicho que la amaba, que había discutido con ella, que había hecho promesas y las había roto. Era la voz de Bruno. Empujó la puerta con fuerza, pillando al hombre por sorpresa. La puerta se abrió por completo, y allí, en el pequeño apartamento oscuro y desordenado, lo vio todo. Vio a Bruno más delgado, con el pelo más largo, barba, de varios días, los ojos desorbitados de shock y miedo. Y detrás de él, sentados en el sofá viejo y roto, con mandos de videojuegos en las manos, había 2 niños. Gabriel y Lucas, sus hijos, vivos, crecidos, reales. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Mariana no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar aquellos 2 rostros que estaba segura de que nunca más vería. Gabriel había crecido, estaba más alto, los rasgos de su cara más definidos. A Lucas le faltaban los dientes de delante y llevaba una camiseta demasiado grande para él. Pero eran ellos, sus bebés, sus niños. «¡Mamá!», susurró Gabriel, el mando cayendo de sus manos al suelo. Pero Lucas se encogió en el sofá, confundido, mirando a Bruno como si esperara una orden. No la reconoció. Mariana sintió un dolor aún mayor que el de la supuesta pérdida. Su hijo pequeño no se acordaba de ella. «Mariana, ¿qué haces?», empezó Bruno, pero no pudo terminar la frase. Ella no oyó nada más. Sus piernas cedieron por segunda vez en aquel día y cayó de rodillas en el suelo sucio del apartamento, sollozando de una forma que ni siquiera sabía que era capaz. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de rabia, de confusión, de todo a la vez. Su cuerpo entero temblaba violentamente. Gabriel se levantó del sofá y dio unos pasos vacilantes en su dirección. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. «Mamá, ¿estás viva? Papá dijo que te habías ido para siempre». Mariana extendió los brazos en una invitación silenciosa, y Gabriel corrió hacia ellos, abrazándola con fuerza mientras lloraba. Ella lo apretó contra su pecho, sintiendo el olor de su pelo, el calor de su pequeño cuerpo, la realidad palpable de que estaba allí, vivo, respirando, abrazándola de vuelta. Pero Lucas continuó en el sofá, escondido parcialmente detrás de un cojín viejo, mirando a aquella mujer extraña que había invadido su casa y había hecho llorar a su hermano.
Bruno estaba paralizado en el mismo sitio, con el rostro pálido como un fantasma. «Explícamelo», consiguió decir Mariana entre sollozos, aún abrazada a Gabriel. «Explícame ahora qué ha pasado. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué he pasado 2 años creyendo que estabais muertos? ¿Por qué me has hecho esto, Bruno? ¿Por qué?» Bruno cerró la puerta detrás de Mariana con las manos temblando. Miró a sus hijos, a su exmujer en el suelo, a sus propias manos como si fueran de otra persona. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota. «No tuve elección, Mari. Te juro que no tuve elección. Necesitaba protegerlos. Era la única forma». «¿Protegerlos de qué?», gritó ella, haciendo que Lucas se encogiera aún más. «¿Protegerlos de qué? Mintiéndome diciendo que estaban muertos, haciéndome sufrir durante 2 años mientras estaban aquí todo el tiempo». Bruno se pasó las manos por la cara, tirándose del pelo con desesperación. «Le debo dinero a gente muy peligrosa, Mari. Gente que amenazó con hacer daño a los niños si no pagaba. Gente que dijo que iba a hacer cosas horribles. Entré en pánico. No sabía qué hacer. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. No tenía cómo protegerlos. Entonces, alguien me ofreció una salida». «¿Qué salida?», preguntó ella con la voz llena de veneno. «Fingir un accidente. Conseguir documentos falsos. Desaparecer con los niños a un lugar donde nadie fuera a buscar. Hacerte creer que estábamos muertos era parte del plan. Por tu propia seguridad también. Si lo hubieras sabido, podrían haberte utilizado contra nosotros». Mariana se apartó de Gabriel y se levantó con dificultad, temblando, de rabia. «No tenías derecho a decidir eso por mí. No tenías derecho a quitarme a mis hijos, a hacerme sufrir así». «Lo sé», dijo Bruno, con lágrimas ahora también descendiendo por su rostro. «Lo sé, y me arrepiento todos los días, pero necesitaba mantenerlos a salvo. Era mi única prioridad». «¿Y a ellos?», Mariana señaló a Lucas, todavía encogido en el sofá. «¿Qué les contaste a ellos?». Bruno miró a su hijo pequeño con la culpa estampada en el rostro. «Les dije que te habías ido, que no ibas a volver. Gabriel se acordaba de ti, pero Lucas era muy pequeño. Se olvidó con el tiempo». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Mariana. Su hijo pequeño, al que había dado a luz, amamantado, acunado para dormir, no se acordaba de ella. Era una extraña para él, y todo por una mentira que Bruno construyó para huir de sus propias consecuencias. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias que Mariana apenas podía procesar. Estaba sentada en el viejo sofá del apartamento, Gabriel pegado a su lado como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento, mientras Lucas mantenía una distancia segura, observando a aquella mujer extraña con ojos curiosos pero cautelosos. Bruno caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, intentando explicar lo inexplicable, pero cada palabra que salía de su boca sonaba como una excusa vacía para Mariana. Miraba alrededor del apartamento y su corazón se encogía aún más. Era un lugar minúsculo, con moho en las paredes, muebles rotos e improvisados, ventanas cubiertas con sábanas viejas en lugar de cortinas adecuadas. No había cuadros en las paredes, no había plantas, no había nada que hiciera que aquello pareciera un verdadero hogar. Era solo un escondite. Una prisión disfrazada de protección. «¿Cómo vivís aquí?», preguntó con la voz ronca de tanto llorar. «¿Cómo los has mantenido encerrados en este lugar?». Bruno dejó de caminar y miró a Mariana con los ojos rojos. «Hago lo que puedo, Mari. Hago chapuzas, reparto comida a domicilio, hago reformas cuando sale algo. No es mucho, pero es suficiente para que sobrevivamos». «Sobrevivir no es vivir, Bruno», replicó ella con amargura. «Míralos. Mira a Gabriel y a Lucas. ¿No van al colegio? ¿No tienen amigos? ¿No salen a ninguna parte?». Gabriel apretó la mano de Mariana llamando su atención. «Estudiamos en casa, mamá. Papá compra esos libros usados y hacemos las actividades. Y también hay videos en internet. Y sí que tengo amigos. Está Pedrito que vive aquí en el edificio y a veces jugamos al fútbol en el pasillo». La voz del niño intentaba sonar animada,
como si quisiera convencer a su madre de que todo estaba bien. Pero Mariana oía lo que había detrás de las palabras: la soledad, el aislamiento, la falta de una infancia normal. Sus hijos estaban siendo criados como fugitivos, escondidos del mundo, privados de todo lo que deberían tener. Y ella, que siempre fue tan presente, tan cuidadosa, había perdido 2 años enteros de sus vidas por una mentira cruel. ¿Y tú, Lucas? Mariana intentó acercarse emocionalmente a su hijo pequeño, suavizando la voz. ¿Te gusta vivir aquí? Lucas se encogió de hombros, todavía inseguro sobre cómo comportarse cerca de aquella mujer. Es normal, papá nos cuida. Vemos dibujos y jugamos a la consola. Pero, ¿te acuerdas de mí? La pregunta salió antes de que Mariana pudiera controlarse. ¿Te acuerdas de mamá? El niño frunció el ceño, pensativo. Recuerdo a una mujer que olía bien y me cantaba para dormir, pero papá dijo que se había ido y que no iba a volver. ¿Eres tú? Mariana se mordió el labio con fuerza para no derrumbarse de nuevo. Sí, mi amor, soy yo. Y nunca me fui, nunca os habría dejado. Nunca. Bruno se acercó con cautela, sentándose en el borde de la mesita de centro rota. Mari, sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que entiendas que la situación era desesperada. La gente a la que le debo dinero no es gente que acepte una negociación. Ya me habían amenazado varias veces. Llegaron a seguirme hasta el trabajo. Dijeron que sabían dónde estudiaban. Los niños. No tuve elección. Siempre hay una elección, Bruno, respondió Mariana con firmeza. Podrías haber venido a mí. Podrías haber acudido a la policía. Podrías haber pedido ayuda a cualquiera, pero elegiste engañarme de la peor forma posible. Me hiciste creer que mis hijos estaban muertos. ¿Tienes idea de lo que eso me ha hecho? No esperó a que respondiera. Se levantó del sofá bruscamente, haciendo que Gabriel se asustara. Dejé de trabajar, Bruno. Abandoné la universidad. Perdí mi apartamento porque no podía pagar el alquiler. Mi madre tuvo que acogerme de nuevo porque no podía ni levantarme de la cama. Pasé meses tomando pastillas solo para poder dormir sin tener pesadillas. ¿Y sabes dónde iba todos los sábados? Al cementerio, arrodillada frente a lápidas vacías, hablando sola, llorando, culpándome por no haberos protegido mejor. Bruno bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse al dolor que había causado. Lo siento, Mari. De verdad, si pudiera volver atrás en el tiempo y hacerlo de otra manera. Pero no puedes, lo interrumpió. No puedes deshacer lo que has hecho. Y ahora necesito decidir qué hacer con esta información. Porque te das cuenta de que lo que has hecho es un delito, ¿verdad? Falsificaste documentos, usaste identidades falsas, me engañaste. Engañaste a las autoridades. Secuestraste a tus propios hijos. La palabra secuestro hizo que los 2 niños miraran a su padre con confusión. Gabriel frunció el ceño. Papá no nos secuestró. Vivimos con él. Mariana se agachó para ponerse a la altura de Gabriel, sujetando sus pequeñas manos con delicadeza. Amor, cuando uno de los padres esconde a los hijos del otro sin permiso, sin un acuerdo, eso tiene un nombre. Y no importa cuál sea la razón, no está bien. Pero papá dijo que era para protegernos, insistió Gabriel, con la voz empezando a temblar. Sé que eso fue lo que dijo, y quizás él realmente lo creía. Pero la verdadera protección no viene con mentiras y aislamiento. Merecíais estar en el colegio, tener amigos, jugar en el parque, hacer cosas normales de niños. Y yo merecía saber que estabais vivos. Lucas se levantó del sofá finalmente y caminó despacio hasta Mariana. Sus grandes ojos estaban llenos de curiosidad y una pizca de esperanza. ¿De verdad eres mi madre? Mariana sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. Sí, mi niño, soy tu madre. Y aunque no te acuerdes bien de mí ahora, yo me acuerdo de cada segundo que pasé contigo. Me acuerdo de cuando naciste, de cuando diste tus primeros pasos, de cuando dijiste tu primera palabra, y he pasado los últimos 2 años muriéndome de ganas de poder crear nuevos recuerdos contigo.
Lucas pensó por un momento antes de preguntar con la inocencia cruel de los niños. «Entonces, ¿por qué has tardado tanto en venir a buscarnos?» La pregunta golpeó a Mariana como un disparo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que no sabía que tenía que buscar porque creía que ya no estaban en este mundo? ¿Cómo decir que su padre había urdido una mentira tan elaborada que engañó a todo el mundo? Porque papá me dijo que os habíais ido a un lugar del que no podíais volver, y yo le creí. Pero hoy, por un milagro, he descubierto la verdad, y ahora que lo sé, nada va a impedir que vuelva a estar con vosotros. Bruno se levantó rápidamente, con el pánico estampado en el rostro. Mari, no puedes simplemente llevártelos. La gente que me busca todavía está por ahí. Si descubren que los niños están vivos, volverán a... por ellos. Entonces iremos a la policía y lo contarás todo, dijo Mariana con determinación. Dirás quiénes son esas personas, explicarás toda la situación y la justicia protegerá a los niños de verdad, de la manera correcta. «No lo entiendes», prácticamente gritó Bruno asustando a los niños. «Esa gente tiene contactos dentro de la policía. Tienen gente en todas partes. Así fue como conseguí los documentos falsos, los cuerpos para poner en su lugar. Había gente del sistema ayudando». «¿Crees que lo hice todo solo?» Mariana sintió un escalofrío. La revelación de que había una red de corrupción involucrada lo hacía todo aún más complejo y peligroso. Pero no podía simplemente dejar las cosas como estaban. No podía permitir que sus hijos siguieran viviendo de esa manera. «Entonces encontraremos a alguien de confianza, un fiscal, un abogado, alguien que pueda ayudarnos sin estar involucrado con esa gente. Pero no me voy de aquí sin mis hijos, Bruno. Eso no es negociable». Los dos se miraron en un duelo silencioso de voluntades. Gabriel y Lucas observaban a sus padres con ansiedad, percibiendo la tensión pero sin entender completamente la gravedad de la situación. Fue Gabriel quien rompió el silencio. «Quiero estar con mamá. La he echado de menos todos los días. Si está viva, quiero volver a vivir con ella». Bruno miró a su hijo mayor con una mezcla de dolor y comprensión. «¿Y tú, Lucas? ¿Qué quieres tú?» El niño más pequeño se mordió el labio, claramente dividido. «No lo sé. Me gusta vivir contigo, papá. Pero si de verdad es mi madre, quizás estaría bien conocerla mejor también. ¿Podemos vivir todos juntos?» La sugerencia inocente provocó un silencio incómodo en el grupo. Mariana y Bruno ya lo habían intentado antes y no había funcionado. El divorcio había sido difícil, lleno de discusiones sobre dinero, custodia, culpas mutuas. Pero eso fue antes de toda esta locura, antes de que Mariana pasara 2 años de luto, antes de descubrir que todo era una mentira elaborada. «No podemos volver a lo que éramos antes, Lucas», explicó Mariana con amabilidad. «Papá y yo ya no vivimos juntos porque no funcionaba. Pero eso no significa que no os queramos. Podréis ver a los dos, pasar tiempo con los dos. Solo que será de una manera diferente ahora». Bruno estaba a punto de decir algo cuando unos fuertes golpes en la puerta hicieron que todos se pusieran rígidos. Gabriel agarró la mano de Mariana con fuerza mientras Lucas corría a esconderse detrás de su padre. Bruno se quedó paralizado, con el rostro de repente pálido como el papel. «¿Quién es?», susurró Mariana, pero Bruno se llevó el dedo a los labios pidiendo silencio. Los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. Una voz masculina, grave y áspera, llegó desde el otro lado. «Bruno, abre la puerta. Sabemos que estás ahí». El terror en los ojos de Bruno lo dijo todo. Esa era la gente de la que estaba huyendo. De alguna manera, habían descubierto dónde estaba. Y ahora, con Mariana y los niños allí, la situación se volvía infinitamente más peligrosa. «¿Hay otra salida?», preguntó Mariana rápidamente, ya cogiendo a los niños de la mano y atrayéndolos hacia sí. Bruno señaló la ventana de la cocina. «Hay una escalera de incendios, pero es arriesgado». «¿Más arriesgado que quedarnos aquí?», replicó Mariana. «Vamos, ahora». Guió a Gabriel y a Lucas hacia la minúscula cocina, mientras Bruno empujaba la vieja nevera contra la puerta de entrada
intentando ganar unos segundos preciosos. Los golpes se convirtieron en patadas y la madera de la puerta empezó a resquebrajarse. Mariana abrió la ventana de la cocina que daba a la parte trasera del edificio y miró hacia abajo. La escalera de incendios estaba oxidada y parecía inestable, pero no había otra opción. Hizo que Gabriel bajara primero, luego ayudó a Lucas y finalmente bajó ella misma, sus pies descalzos encontrando los peldaños helados e irregulares. Bruno estaba justo detrás cuando oyeron el estruendo de la puerta principal siendo derribada. Voces ásperas invadieron el apartamento y pasos pesados se acercaron rápidamente. Bruno saltó por la ventana y comenzó a bajar la escalera de incendios lo más rápido que pudo, mientras Mariana guiaba a los niños hasta el suelo. Cuando finalmente tocaron el suelo del sucio callejón trasero, Mariana cogió de la mano a los dos niños y empezó a correr sin mirar atrás. Bruno estaba justo detrás, jadeando. Corrieron por las confusas callejuelas de la zona, esquivando basura acumulada y coches mal aparcados, hasta que Mariana vio un taxi parado en el semáforo de una avenida más grande. Sin pensarlo dos veces, hizo señas desesperadamente al conductor. El taxi paró, y ella empujó a los niños dentro, entrando después. Bruno dudó por un segundo en la acera, mirando hacia atrás como si considerara volver, pero Mariana lo agarró del brazo con fuerza. «Sube al coche, Bruno». Él obedeció, y el taxi arrancó rápidamente. El conductor, un señor de mediana edad con cara de pocos amigos, miró por el retrovisor con desconfianza. «¿A dónde?» Mariana le dio la dirección de la casa de su madre, en el barrio de Carabanchel. Era el único lugar en el que podía pensar en ese momento. El conductor asintió y condujo en silencio mientras los 4 pasajeros intentaban recuperar el aliento. Gabriel estaba temblando, todavía sujetando la mano de Mariana con fuerza. «¿Quién era esa gente, mamá?» «No importa ahora, mi amor. Lo importante es que estáis a salvo». Pero Lucas, siempre más observador de lo que aparentaba, miró a su padre con acusación en los ojos. «¿Es por ellos que no podemos salir? ¿Es por eso que mientes sobre todo?» Bruno no pudo responder. Solo miró por la ventana del taxi, viendo Madrid pasar en un borrón de luces y movimiento. Su expresión era de derrota completa. Cuando llegaron a la casa de la madre de Mariana, una construcción sencilla pero acogedora en un barrio de clase media, ya estaba anocheciendo. Doña Elena, una señora de 60 años con el pelo canoso y ojos atentos, abrió la puerta y casi se desmaya al ver a los nietos que creía muertos. «Dios mío santo», susurró, con las manos temblando mientras tocaba los rostros de Gabriel y Lucas, como si necesitara confirmar que eran reales. «Dios mío, mis niños». Gabriel corrió a los brazos de su abuela, que lo apretó con fuerza mientras lloraba copiosamente. Lucas se quedó más retraído, sin recordar bien a aquella señora que lo abrazaba con tanto amor. Doña Elena miró a Bruno con una mezcla de confusión y rabia. Tú has hecho esto. Me has quitado a mis nietos». «Mamá, ahora no», intervino Mariana, demasiado cansada para más confrontaciones. «Tenemos que entrar. Hay gente buscándonos». Eso hizo que doña Elena se moviera rápidamente. «Entrad ya. Voy a cerrarlo todo». Una vez dentro de la casa, con todas las puertas y ventanas cerradas, Mariana finalmente permitió que su cuerpo se relajara mínimamente. Se sentó en el sofá familiar del salón, mientras su madre llevaba a Gabriel y a Lucas a la cocina para prepararles algo de comer. Bruno se quedó de pie cerca de la puerta, claramente sin saber cuál era su lugar allí. «Necesito que me lo cuentes todo ahora», dijo Mariana con la voz firme a pesar del cansancio. «Cada detalle. ¿Quién es esa gente? ¿Cuánto debes? ¿Cómo conseguiste fingirlo todo? ¿Y por qué, Bruno? ¿Por qué pensaste que esa era la única solución?» Bruno finalmente se sentó en un sillón distante, pasándose las manos por la cara varias veces antes de empezar. «Me metí en apuestas ilegales hace unos 3 años. Al principio era solo algo pequeño, ¿sabes? Apostar en partidos de fútbol, esas cosas. Pero luego empecé a perder. Mucho. Y cada vez que perdía, me ofrecían crédito
para seguir jugando diciendo que lo iba a recuperar, pero solo me hundía más. —¿Cuánto? —preguntó Mariana fríamente. —Casi 100.000 euros —admitió, encogiéndose como si esperara un golpe. —Lo sé, es una fortuna. No tenía de dónde sacarlo. Vendí el coche, pedí préstamos a usureros, intenté negociar. Nada funcionaba. Empezaron a amenazarme. Dijeron que iban a por los niños, que iban a hacer cosas horribles para darme una lección. Entré en pánico total. Y entonces apareció ese contacto que podía ayudarte a desaparecer, completó Mariana atando cabos. Bruno asintió. Un tipo que conocí a través de otro deudor. Trabaja dentro del sistema, tiene acceso a documentos, contactos en el Instituto de Medicina Legal, en la policía. Me ofreció una salida. Si pagaba una parte de lo que debía, él lo arreglaba todo para que yo desapareciera con los niños. Dijo que era la única forma de protegerlos de verdad. ¿Y los cuerpos? ¿Cómo conseguiste los cuerpos para poner en su lugar? Bruno cerró los ojos, la vergüenza evidente. Eran personas que habían muerto y no tenían familia, indigentes. El tipo del Instituto de Medicina Legal simplemente cambió las fichas, alteró los registros. Fue todo muy rápido. Y entonces llamé aquella noche diciendo que había habido un accidente. Lo escenificaste todo, dijo Mariana, todavía procesando la enormidad de la traición. El entierro, los papeles, todo. Pensé que también te estaba protegiendo a ti, intentó defenderse Bruno. Si sabías la verdad, podrían haberte utilizado para llegar hasta mí. Era más seguro que creyeras que estábamos muertos. ¿Seguro para quién, Bruno? ¿Para ti? Porque desde luego no fue seguro para mí. Destruiste mi vida. Me quitaste las ganas de vivir. No tenía respuesta para eso. Se quedaron en silencio durante largos minutos, el peso de las revelaciones flotando pesado en el aire. De la cocina venía el sonido de doña Elena conversando en voz baja con sus nietos, intentando reconectar con ellos a través de historias y cariño. —¿Qué vas a hacer ahora? —preguntó finalmente Bruno, con la voz apagada. Mariana respiró hondo. —Mañana por la mañana iremos a la policía. Lo contarás todo, entregarás a esos contactos corruptos y pediremos protección oficial. Los niños no van a vivir más escondidos. Volverán al colegio, tendrán una vida normal, recibirán apoyo psicológico. Y tú responderás por lo que has hecho. Iré a la cárcel, constató Bruno con resignación. Probablemente, confirmó Mariana, sin piedad. Pero quizás tu cooperación ayude a reducir la pena. Y lo más importante, mantendrá a los niños realmente seguros, de la manera correcta esta vez. Bruno asintió lentamente, aceptando su destino. ¿Puedo dormir aquí hoy, para estar cerca de ellos? Mariana miró a su exmarido con una mezcla de rabia y cansancio. Puedes quedarte en el sofá, pero mañana todo cambia. Aquella noche, Mariana se acostó en su antigua cama de adolescente con Gabriel y Lucas a cada lado. Gabriel se acurrucó inmediatamente contra ella, como si hubiera esperado 2 años enteros por ese momento. Lucas se mantuvo, más alejado al principio, todavía procesando todo lo que había sucedido, pero poco a poco se fue acercando hasta que su cabecita descansó en el hombro de Mariana. Se quedó despierta durante horas, solo observando a los 2 niños dormir, escuchando sus respiraciones tranquilas, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos a su lado. Eran reales, estaban vivos, y nunca más iba a dejar que nadie se los quitara. La mañana llegó pesada y gris, típica de Madrid en sus días más melancólicos. Mariana se despertó antes que nadie, todavía abrazada a sus hijos que dormían profundamente. Por unos segundos, benditos, antes de que su mente se despertara por completo, se permitió simplemente sentir la gratitud de tenerlos allí, vivos y reales. Pero entonces, la realidad del día que les esperaba cayó sobre ella como un peso de hormigón y sofocante. Necesitaban ir a la policía, necesitaban exponerlo todo. Y eso significaba que sus vidas, que ya habían sido puestas patas arriba, serían puestas patas arriba de nuevo. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños y fue a la cocina,
donde encontró a su madre ya preparando café. Doña Elena tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido. 10 años en una noche, pero sus movimientos eran firmes y decididos. ¿Has dormido algo?, preguntó Mariana, aceptando la taza de café que su madre le ofreció. «¿Cómo iba a dormir sabiendo que mis nietos estaban en esa situación?», respondió doña Elena con la voz ronca. «Pasé toda la noche pensando en todo lo que han perdido. 2 años, Mariana. 2 años de cumpleaños, de navidades, de crecimiento. Ese hombre nos ha robado eso a todos. Lo sé, mamá, y hoy va a empezar a pagar por ello». Doña Elena se sentó pesadamente en la silla de la cocina. «¿Estás segura de que ir a la policía es seguro? ¿Y si esa gente a la que Bruno debe dinero se entera? ¿Y si vienen a por los niños? Por eso necesitamos protección oficial. La policía tiene programas para eso. Investigarán a los contactos corruptos que ayudaron a Bruno y garantizarán nuestra seguridad». Al menos eso era lo que Mariana esperaba. En realidad, no estaba segura de nada. Estaba navegando en la oscuridad, intentando tomar las decisiones correctas, pero sin ninguna garantía de que funcionaran. Todo lo que sabía era que no podía seguir escondiendo a los niños. Merecían una vida real, no una existencia fantasma. Bruno apareció en la puerta de la cocina unos minutos después, con la barba sin afeitar y ojeras aún más pronunciadas que las de doña Elena. Había pasado la noche en el sofá, probablemente sin dormir nada tampoco. «Buenos días», dijo con torpeza, sintiendo la tensión inmediata que su presencia causaba. Doña Elena giró la cara ostentosamente, negándose a reconocerlo. Mariana solo asintió, manteniendo una fría distancia emocional. Los niños se despertaron media hora después. Gabriel parecía asustado, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño y se despertara de nuevo en el apartamento oscuro y aislado. Lucas estaba silencioso, observándolo todo con aquellos ojos grandes y atentos, procesando información que era demasiado compleja para su edad. Doña Elena preparó un desayuno sencillo pero abundante: pan con mantequilla, fruta, zumo de naranja natural, cosas normales que en realidad eran extraordinarias para niños que habían pasado tanto tiempo viviendo de forma precaria. Gabriel comió con ganas, pero Lucas apenas tocó la comida. «¿No tienes hambre, mi ángel?», preguntó Mariana amablemente. Lucas negó con la cabeza. «Tengo el estómago raro». Era ansiedad, reconoció Mariana. El niño podía ser pequeño, pero estaba sintiendo la tensión que impregnaba cada rincón de aquella casa. Después del desayuno, Mariana se vistió con ropa que aún estaba guardada en su antiguo cuarto. Ayudó a los niños a arreglarse con ropa que doña Elena había mantenido guardada todos aquellos años, incapaz de deshacerse de ella. La ropa les quedaba pequeña ahora, pero serviría por el momento. A las 9 de la mañana, todos estaban listos. Doña Elena insistió en ir con ellos, y Mariana no tuvo el valor de negarse. Cogieron un Uber hasta la comisaría más cercana, una comisaría especializada que la madre de Mariana había investigado durante la noche, de insomnio. El edificio de la comisaría era gris y austero, con gente entrando y saliendo constantemente. Mariana sujetó la mano de los 2 niños con fuerza, mientras Bruno caminaba medio paso por detrás, visiblemente nervioso. En la recepción, una agente con mirada cansada preguntó cuál era la naturaleza de la denuncia. «Necesito denunciar un caso de falsificación de documentos, fraude y sustracción de menores», dijo Mariana, con la voz sorprendentemente firme. «Y también necesito denunciar corrupción dentro del sistema». La agente levantó las cejas, de repente más atenta. «Van a tener que hablar con un inspector. Por favor, esperen». Allí. Se sentaron en sillas incómodas en la sala de espera durante casi 1 hora. Gabriel estaba inquieto, moviendo las piernas y mirando a su alrededor con curiosidad. Lucas permaneció absolutamente inmóvil, como una pequeña estatua de carne y hueso. Bruno mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Finalmente, fueron llamados por un hombre de mediana edad, con un traje arrugado y expresión seria. Se presentó como el inspector Rodrigo Campos
y los condujo a una sala con una mesa grande y varias sillas. «Bien», empezó, sentándose y cogiendo un bloc de notas. «Explíquenme qué está pasando aquí». Mariana respiró hondo y empezó a contarlo todo. Desde el día en que recibió la llamada informando sobre el supuesto accidente, pasando por el descubrimiento en el cementerio, el reencuentro con sus hijos, la huida de la gente peligrosa, hasta llegar allí. Habló durante casi media hora sin interrupciones, excepto cuando necesitaba parar para respirar o controlar las lágrimas que insistían en caer. Bruno lo confirmó todo y añadió los detalles sobre cómo había conseguido fingir el accidente, los nombres de las personas implicadas en el fraude y las amenazas que había recibido de los acreedores. Mencionó específicamente el contacto en el Instituto de Medicina Legal que había facilitado el intercambio de los cuerpos y los documentos falsos. El inspector Campos lo anotaba todo meticulosamente, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando Mariana terminó de hablar, dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró fijamente. «Esta es una de las historias más complejas y perturbadoras que he oído. Y si todo lo que me están diciendo es verdad, estamos hablando de una operación criminal que involucra a múltiples organismos del Estado. Esto va a requerir una investigación extensa. Tenemos pruebas de que es verdad», dijo Mariana señalando a sus hijos. «Mis hijos fueron declarados oficialmente muertos hace 2 años. Existen certificados de defunción, registros en el Instituto de Medicina Legal, incluso tumbas con sus nombres. Pero están aquí, vivos. Eso por sí solo ya prueba que hubo un fraude». El inspector asintió. «Sí, eso es indiscutible. Pero para desmantelar realmente la red de corrupción, vamos a necesitar la total cooperación del señor Bruno. Tendrá que dar nombres, fechas, pruebas. Entiende que él también será imputado por varios delitos, ¿correcto?» «Lo entiendo», dijo Bruno con la voz baja. «Estoy dispuesto a cooperar completamente». «¿Y qué hay de nuestra seguridad?», preguntó Mariana, la ansiedad trasluciéndose en su voz. «La gente a la que Bruno debe dinero sabe que los niños están vivos ahora. Vinieron a por nosotros ayer». El inspector Campos cogió el teléfono de encima de la mesa. «Voy a activar el programa de protección. Tendrán escolta policial y un lugar seguro donde quedarse mientras dure la investigación. También necesitaré que los niños sean examinados por asistentes sociales y psicólogos para evaluar la situación». «Puede hacer lo que sea necesario», asintió Mariana. «Solo quiero que mis hijos estén seguros y puedan volver a tener una vida normal». Las horas siguientes fueron un torbellino de procedimientos burocráticos. Se grabaron declaraciones, se firmaron documentos, se tomaron fotografías. Gabriel y Lucas fueron llevados a una sala separada donde una asistente social amable conversó con ellos sobre sus experiencias en los últimos 2 años. Mariana estuvo angustiada durante toda la entrevista, queriendo estar presente, pero entendiendo que los niños necesitaban espacio para hablar libremente. Bruno fue llevado a otra sala, donde dio detalles completos sobre la red de corrupción. Mencionó el nombre del funcionario del Instituto de Medicina Legal, un abogado que falsificó documentos, incluso un policía que había recibido un soborno para hacer la vista gorda. Cada nombre que revelaba era una bomba que prometía explotar carreras y exponer la podredumbre del sistema. Cuando finalmente salieron de la comisaría, ya era media tarde. Bruno no salió con ellos. Había sido formalmente detenido y esperaría la audiencia en una celda. Mariana vio cuando los policías se lo llevaron esposado y sintió una mezcla confusa de pena y satisfacción. Merecía responder por lo que hizo, pero también era el padre de sus hijos. Era complicado. En los días que siguieron, sus vidas se convirtieron en un circo mediático. La historia se filtró a la prensa y rápidamente se extendió. Al fin y al cabo, no todos los días una mujer descubría que la familia que creía muerta, en realidad, estaba viva. Los periódicos sensacionalistas tuvieron su día de gloria, con titulares impactantes y especulaciones infundadas.
Mariana tuvo que lidiar con reporteros acampados en la puerta de la casa de su madre, con constantes peticiones de entrevistas, con gente en la calle que la reconocía y le hacía preguntas invasivas. Protegió a sus hijos todo lo que pudo, rechazando todas las solicitudes para que aparecieran en 1200 los medios. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían a Bruno como un monstruo que había torturado psicológicamente a su propia exmujer. Otros argumentaban que era una víctima desesperada que intentaba proteger a sus hijos de la única forma que conocía. A Mariana no le importaba ninguna de las opiniones. Estaba centrada únicamente en reconstruir su familia. Las semanas siguientes se dedicaron a establecer una nueva rutina. Gabriel y Lucas empezaron a ir a una psicóloga especializada en trauma infantil. La doctora Patricia era una mujer de 40 y pocos años, con una voz suave y una paciencia infinita. Trabajaba con los niños por separado y luego junto con Mariana, ayudando a reconstruir los vínculos que habían sido cortados. Gabriel se adaptó relativamente rápido. Se acordaba de Mariana, recordaba cómo era la vida antes y estaba ansioso por recuperar esa normalidad. Hablaba constantemente de volver al colegio, hacer nuevos amigos, jugar al fútbol en el equipo del barrio. Su resiliencia era admirable, aunque la psicóloga advirtió que probablemente estaba reprimiendo algunos traumas que podrían surgir más tarde. Lucas era un caso más difícil. Tenía solo 5 años cuando se lo llevaron, y su recuerdo de Mariana era nebuloso y confuso. Para él, Bruno era la única constante, el único padre que realmente conocía. Aceptar a Mariana como madre requería un salto de fe que aún no estaba listo para dar. Era educado pero distante, llamando a Mariana señora en lugar de mamá, manteniendo siempre una barrera invisible entre ellos. Eso partía el corazón de Mariana en pedazos todos los días. Intentaba no presionar, no forzar nada, pero era doloroso ver a su hijo pequeño tratarla como a una extraña, cuando todo lo que ella quería era abrazarlo y no soltarlo nunca más. Doña Elena fue un pilar de fuerza durante todo este periodo. Ayudó con todo, desde tareas prácticas como matricular a los niños en el colegio, hasta dar apoyo emocional cuando Mariana se derrumbaba a altas horas de la noche. La casa de la abuela se transformó en un refugio seguro donde los niños podían empezar a sanar. La investigación policial avanzaba en paralelo. El inspector Campos era meticuloso y determinado. Con la información proporcionada por Bruno, consiguió detener al funcionario del Instituto de Medicina Legal y al abogado que había facilitado el fraude. El policía corrupto fue más difícil de atrapar, ya que tenía cobertura de sus superiores, pero finalmente la presión pública forzó su suspensión e imputación. En cuanto a la gente a la que Bruno debía dinero, la operación fue más delicada. Eran figuras peligrosas con conexiones profundas, y desmantelar su operación requería cuidado y estrategia. Mariana y los niños continuaron bajo protección policial, con un coche patrulla frecuentemente aparcado frente a la casa de doña Elena. Un mes después de que todo comenzara, Mariana finalmente consiguió retomar algunas partes de su vida anterior. Volvió al trabajo en una tienda de ropa donde había sido encargada antes de la tragedia. Sus antiguos compañeros la recibieron con lágrimas y abrazos, todavía procesando la locura de todo lo que había sucedido. También empezó a pensar en volver a la universidad. Había abandonado la carrera de pedagogía en segundo año, pero ahora sentía que tenía motivos renovados para completarla. Quería entender mejor cómo ayudar no solo a sus propios hijos, sino a otros niños que pasaban por traumas similares. Gabriel se adaptó bien al nuevo colegio, hizo amigos rápidamente y empezó a traer a casa historias animadas sobre lo que había aprendido ese día. Mariana escuchaba cada palabra con atención, agradecida de verlo recuperar la infancia que le habían robado. Lucas todavía luchaba. Tenía dificultades para concentrarse en clase, para hacer amigos, para confiar en los adultos a su alrededor. La profesora informó de que era demasiado callado, siempre alerta, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento.
Era el comportamiento típico de un niño que había vivido en un constante estado de ansiedad y miedo. Mariana visitaba a Bruno en la cárcel una vez por semana, llevando a los niños. Las visitas eran difíciles y cargadas de emociones conflictivas. Gabriel todavía quería a su padre, pero estaba dolido por las mentiras. Lucas se pegaba a Bruno, llorando cuando tenía que irse. Y Mariana lo observaba todo con el corazón encogido, intentando equilibrar su propio resentimiento con la necesidad de los niños de mantener algún tipo de relación con su padre. Durante una de esas visitas, Bruno finalmente se abrió por completo con Mariana. Estaban sentados en una sala fría e impersonal, con un cristal separándolos, hablando a través de teléfonos anticuados. «Sé que nada de lo que diga va a arreglar lo que hice», empezó con la voz cansada, «pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Simplemente entré en pánico y tomé la peor decisión posible. Me quitaste 2 años de mi vida, Bruno. 2 años que nunca voy a recuperar. Me hiciste creer que nuestros hijos estaban muertos. No existe excusa que justifique eso». «Lo sé», asintió él, con lágrimas descendiendo por su rostro barbudo, «y cargaré con esta culpa el resto de mi vida. Pero te juro, Mari, que realmente pensé que los estaba protegiendo. Esa gente era peligrosa, es peligrosa. Amenazaron con hacer cosas horribles. Y ahora están siendo investigados gracias a tu cooperación. Finalmente hiciste lo correcto, aunque hayas tardado 2 años en hacerlo». Bruno se secó las lágrimas, con el dorso de la mano. «¿Cómo están los niños, de verdad?» «Gabriel se está recuperando bien. Es fuerte, resiliente, pero Lucas todavía está sufriendo mucho. Apenas me habla, Bruno. Mi propio hijo no me reconoce como su madre». «Lo siento mucho por eso», dijo Bruno con sinceridad. «Intenté mantener vivos tus recuerdos para ellos. Les contaba historias sobre ti, les enseñaba fotos que había guardado, pero con Lucas siendo tan pequeño era difícil. También les contaste que me había ido y que no iba a volver. Eso es muy diferente a mantener vivos los recuerdos. Pensé que sería más fácil para ellos aceptarlo así. Pensé que decir la verdad sería peor». Mariana negó con la cabeza con tristeza. «No lo entiendes, ¿verdad? No existe una versión fácil de quitar a una madre de la vida de sus hijos. No existe una mentira lo suficientemente buena que no vaya a causar daño». Se quedaron en silencio por un momento, solo mirándose a través del cristal. Había tanta historia entre ellos, tanto pasado compartido. Se habían amado una vez. Habían construido una familia juntos. Habían soñado con un futuro. Y luego todo se había derrumbado, primero con el difícil divorcio y después con esta mentira monumental que había destruido cualquier resquicio de confianza o afecto. «¿Cuánto tiempo crees que vas a estar aquí?», preguntó Mariana. «Mi abogado dice que con la cooperación en la investigación, quizás unos 3 o 4 años. Podría ser mucho peor. Falsificación de documentos, ocultación de cadáver, sustracción de menores. Cada una de esas acusaciones por separado ya daría bastante tiempo de cárcel». «¿Y después? ¿Qué vas a hacer cuando salgas?». Bruno esbozó una sonrisa triste. «Sinceramente, no tengo ni idea. Quizás intentar reconstruir algún tipo de relación con los niños, pero no espero que me perdones. Ni siquiera yo me perdono. No sé si te perdonaré», admitió Mariana, «pero lo intentaré con el tiempo, no por ti sino por mí, porque cargar con este odio solo me hará más daño, y ya he sufrido demasiado». Cuando Mariana salió de la cárcel ese día, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era perdón, todavía no, pero quizás era el comienzo de una aceptación. Lo que había sucedido no podía cambiarse. No podía recuperar esos 2 años perdidos, pero podía decidir cómo seguir adelante a partir de ahí. Y seguir adelante era exactamente lo que planeaba hacer. Habían pasado 6 meses desde aquel sábado que lo cambió todo. Mariana miraba por la ventana de su nuevo apartamento, un lugar modesto pero acogedor en un barrio del oeste de Madrid, y apenas reconocía a la mujer que había sido. Aquella persona que pasaba todos los sábados arrodillada frente a tumbas vacías, que había perdido las ganas de vivir, que era solo una sombra, parecía pertenecer a otra vida, a otra persona.
Hoy era sábado de nuevo, pero la rutina era completamente diferente. Gabriel estaba en el salón jugando a la consola con el volumen moderado y Lucas dibujaba concentrado en la mesa de la cocina. Pequeños momentos de normalidad que Mariana había aprendido a valorar como los tesoros preciosos que eran. La terapia familiar continuaba religiosamente. La doctora Patricia se había convertido en una presencia constante en sus vidas, ayudando a cada uno a procesar los traumas de maneras saludables. Gabriel había tenido algunos momentos difíciles, pesadillas ocasionales y crisis de ansiedad cuando pensaba que podría perder a su madre de nuevo, pero en general estaba floreciendo. Sus notas en el colegio eran excelentes, tenía un grupo sólido de amigos y había vuelto a sonreír de forma genuina. Lucas era un trabajo en progreso. Los avances eran lentos pero constantes. Había empezado a llamarla mamá hacía unas semanas, tímidamente al principio, luego con más naturalidad. No era la misma conexión visceral que tenía con Gabriel, todavía no, pero se estaba construyendo. Cada pequeño gesto de afecto, cada vez que espontáneamente le cogía la mano o pedía un abrazo, era una victoria que hacía que el corazón de Mariana se desbordara de gratitud. El juicio de Bruno había concluido el mes anterior. Con su cooperación en la investigación que llevó a la detención de varias figuras corruptas, su sentencia se redujo a 3 años. Cumpliría 2 años y medio más, y luego tendría libertad condicional. La abogada que lo representaba, una mujer incisiva llamada doctora Fernanda, había argumentado que Bruno era tanto víctima como perpetrador, un hombre desesperado que tomó decisiones terribles por un miedo genuino por la seguridad de sus hijos. El fiscal del caso, el doctor Enrique Silva, no estaba completamente de acuerdo con esa visión. Para él, Bruno había tenido múltiples oportunidades de buscar ayuda a través de canales legítimos y había elegido deliberadamente el camino del fraude y el engaño. Pero incluso él reconocía que la cooperación de Bruno había sido esencial para desmantelar una red de corrupción que había operado durante años en las sombras del sistema. Las visitas a la cárcel continuaban, pero ahora eran quincenales en lugar de semanales. Mariana había establecido límites saludables, tanto para su propia cordura como para enseñar a sus hijos que el amor y el perdón no significaban aceptar cualquier comportamiento. Bruno merecía ver a sus hijos, pero dentro de un contexto estructurado y supervisado. En la última visita, había compartido que estaba haciendo un curso de carpintería en la cárcel y asistiendo a terapia. Hablaba de reconstruir su vida cuando saliera, de encontrar formas de compensar, aunque fuera parcialmente, el daño que había causado. Mariana escuchaba con un escepticismo cauto, pero también con una pizca de esperanza. La gente podía cambiar. Ella misma era prueba de ello. Sonó el teléfono sacando a Mariana de sus pensamientos. Era su madre. «Hola, hija, no te has olvidado de la comida aquí en casa hoy, ¿verdad?» La voz de doña Elena sonaba animada. «He hecho esa lasaña que a Gabriel le encanta. No me he olvidado, mamá. Llegamos sobre las 12. Genial. Y tengo una sorpresa aquí para vosotros también». Mariana sonrió. A su madre le encantaban las sorpresas. «¿Qué sorpresa?» «Ah, si te lo cuento ya no es sorpresa, ¿no? Lo descubriréis cuando lleguéis». Después de colgar, Mariana fue al salón donde Gabriel estaba profundamente concentrado en su juego. «Amor, dentro de un rato nos vamos a casa de la abuela. ¿Puedes ir arreglándote?» Gabriel pausó el juego sin quejarse. Había aprendido a apreciar el tiempo con su abuela, que lo mimaba con el cariño y la atención que había echado de menos durante tanto tiempo. «Vale, mamá. Solo dejo que se guarde la partida. En la cocina». Lucas levantó la vista de sus dibujos. Eran principalmente figuras de superhéroes y animales de colores. La profesora de plástica del colegio había comentado que tenía un talento natural y Mariana estaba considerando matricularlo en clases extra cuando se sintiera más cómodo. «Tú también, mi amor. Vamos a comer a casa de la abuela Elena». Lucas asintió y empezó a guardar los lápices de colores cuidadosamente, organizándolos por tonos.
Era uno de los pequeños rituales que lo reconfortaban, mantener las cosas ordenadas y predecibles. La psicóloga había explicado que era una forma de lidiar con el trauma, un intento de controlar su entorno cuando tantas cosas se habían escapado de su control. Cogieron un Uber hasta la casa de doña Elena, que estaba a unos 40 minutos de distancia. El trayecto fue tranquilo, con Gabriel parloteando sobre una excursión que el colegio iba a hacer al museo el mes siguiente, y Lucas escuchando en silencio, ocasionalmente haciendo una pregunta o un breve comentario. Cuando llegaron, doña Elena los recibió con abrazos apretados y besos sonoros en la mejilla que hicieron reír a los niños. La casa olía maravillosamente a lasaña y pan de ajo, pero no era solo el olor de la comida lo que llenaba el aire. También había voces en el salón. Mariana entró y se detuvo sorprendida al ver quién estaba allí. Era don Jorge, el antiguo amigo de la familia que había intentado cuestionar las muertes 2 años atrás. Era un hombre de 50 y pocos años, de pelo canoso y ojos bondadosos, que había sido muy cercano a Mariana cuando era niña. A su lado había una mujer que Mariana no conocía, de unos 40 años, con apariencia profesional y una sonrisa cálida. «Jorge», exclamó Mariana corriendo a abrazarlo. «¿Cuánto tiempo?» «Lo sé, niña». Don Jorge la apretó con fuerza. «Cuando tu madre me contó todo lo que pasó no me lo podía creer, pero tampoco podía quedarme sin veros. ¿Estos son los niños?» Gabriel y Lucas entraron tímidamente en el salón. Don Jorge se agachó para ponerse a su altura, extendiendo la mano con una formalidad amistosa. «Encantado de conoceros, muchachos. Soy un viejo amigo de vuestra familia. He oído que sois valientes y fuertes». Gabriel le estrechó la mano con confianza, pero Lucas se quedó detrás de Mariana todavía cauteloso con los extraños. Era un progreso que al menos estuviera cerca de ella en lugar de buscar esconderse por completo. La mujer al lado de don Jorge se levantó y se presentó. «Hola, Mariana. Me llamo Ana Paula. Soy abogada y también coordinadora de una ONG que trabaja con familias que han pasado por separaciones traumáticas. Jorge me contó tu historia y me gustaría hablar contigo sobre algunas posibilidades de apoyo». Mariana se sentó, interesada. «¿Qué tipo de apoyo?» Ana Paula abrió una carpeta que tenía a su lado. «Nuestra organización ofrece asistencia jurídica gratuita para casos como el tuyo, ayudando a establecer acuerdos de custodia, acompañamiento terapéutico especializado e incluso grupos de apoyo donde puedes conocer a otras madres que han pasado por situaciones similares. También tenemos convenios con colegios y programas de becas que pueden beneficiar a Gabriel y a Lucas». «Eso sería increíble», admitió Mariana, sintiendo que las lágrimas de gratitud le picaban en los ojos. «He intentado encargarme de todo sola, pero es mucho: el trabajo, la universidad, la terapia, las necesidades de los niños. A veces siento que me estoy ahogando». Doña Elena le puso la mano en el hombro a su hija con cariño. «Por eso llamé a Ana Paula. No tienes que hacerlo todo sola, hija. Hay gente que quiere ayudar». Las horas siguientes fueron productivas. Mientras doña Elena entretenía a los niños con juegos en el salón, Mariana, Ana Paula y don Jorge conversaron largamente sobre opciones y recursos. Ana Paula le explicó sobre un programa que podría ayudar a Mariana a terminar la universidad con una beca completa, sobre terapeutas especializados que trabajaban voluntariamente con la ONG y sobre un grupo de apoyo que se reunía todos los martes por la noche. Don Jorge, por su parte, compartió su propia historia. Había intentado investigar las muertes en su momento porque algo no cuadraba, pero había sido ignorado e incluso ridiculizado. Ahora, con la verdad expuesta, sentía una mezcla de validación y culpa. «Debería haber insistido más», dijo con pesar. «Debería haber forzado a las autoridades a mirar más de cerca». «Hiciste lo que pudiste, Jorge», lo consoló Mariana. «El sistema estaba en tu contra. Había gente importante encubriéndolo todo. Tú solo no habrías conseguido cambiar nada». «Aún así», murmuró, «tantos años perdidos». «Pero ahora tenemos la oportunidad de reconstruir», dijo Mariana con determinación. «Y voy a aprovechar cada segundo.
Después de la deliciosa comida, cuando los niños estaban jugando en el patio bajo la atenta mirada de doña Elena, Ana Paula llevó a Mariana a una conversación más privada. «Quería hablarte de una cosa», empezó con cautela. «Los medios todavía tienen mucho interés en tu historia. Varias revistas y programas de televisión se han puesto en contacto con la ONG pidiendo mediar para una entrevista contigo». Mariana suspiró. Había recibido innumerables invitaciones y las había rechazado todas hasta ahora. «No quiero exponer a mis hijos. Ya han pasado por mucho». «Lo entiendo completamente», asintió Ana Paula. «Y la decisión es totalmente tuya. Pero quería decirte que si decides hablar, puede ser una forma de ayudar a otras personas. Hay muchas mujeres pasando por situaciones de alienación parental, de sustracción de menores, que se sienten solas y sin esperanza. Tu historia podría darles fuerza». Mariana lo consideró. Era verdad que durante los meses más difíciles, habría dado cualquier cosa por oír a alguien que hubiera pasado por algo parecido y hubiera sobrevivido, para saber que era posible reconstruir después de una tragedia así. «Voy a pensarlo», dijo finalmente. «Pero si lo hago será a mi manera, sin explotación, sin sensacionalismo, solo la verdad, de la forma más respetuosa posible». «Es exactamente lo que esperaba oír», sonrió Ana Paula. Cuando volvieron a casa al final de la tarde, Mariana sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era esperanza, esperanza real, no la versión frágil y desesperada que había intentado mantener en los momentos más oscuros, sino algo sólido y fundamentado en la realidad de que las cosas realmente estaban mejorando. Aquella noche, después de acostar a los niños, Mariana se sentó en el sofá con una taza de té y abrió su portátil. Había decidido escribir su historia, no para publicarla de inmediato, sino como una forma de procesar todo lo que había sucedido. La doctora Patricia se lo había sugerido como terapia, una manera de organizar sus pensamientos y emociones. Empezó a teclear, y las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba. Escribió sobre aquel día en el cementerio, cuando el niño le dijo que conocía a sus hijos, sobre el shock de encontrarlos vivos, sobre la rabia, el dolor, la confusión, sobre las pequeñas victorias diarias en el camino de la reconstrucción. Escribió hasta que le dolieron las manos y los ojos le lloraron de cansancio. Cuando finalmente paró ya pasaba de la medianoche. Guardó el documento con el título provisional de «Cuando el dolor se convierte en un nuevo comienzo» y cerró el portátil. Los meses siguientes trajeron más cambios. Mariana terminó el semestre en la universidad con notas excelentes, impulsada por una motivación renovada. Gabriel fue seleccionado para el equipo de fútbol del colegio y estaba radiante de orgullo. Lucas empezó las clases de arte y sus dibujos mejoraron notablemente, ganando incluso un lugar en la exposición de fin de año del colegio. Mariana también empezó a asistir al grupo de apoyo que Ana Paula había mencionado. Era un grupo pequeño, solo 6 mujeres, todas con historias de separación traumática de sus hijos. Algunas habían pasado por sustracción de menores como ella. Otras habían librado extensas batallas legales contra exparejas abusivas. Una incluso había perdido la custodia temporal debido a falsas acusaciones que tardaron años en ser desmentidas. Escuchar esas historias era a la vez reconfortante y devastador. Reconfortante porque no estaba sola, porque otras personas entendían exactamente por lo que había pasado. Devastador porque mostraba cómo el sistema frecuentemente fallaba en proteger a madres y niños. Fue en ese grupo donde Mariana encontró el coraje para aceptar hacer una entrevista. No sería en un programa sensacionalista de televisión, sino en un documental serio sobre alienación parental y fallos del sistema judicial que estaba siendo producido por una cineasta premiada. Mariana aceptó participar con la condición de que los rostros de Gabriel y Lucas fueran preservados y que ella tuviera la aprobación final sobre cómo se presentaría su historia. El rodaje tuvo lugar a lo largo de 2 semanas. Fue agotador emocional y físicamente. Revivir cada detalle, abrir heridas que apenas habían empezado a cicatrizar. Pero también fue catártico,
Cada vez que contaba su historia, sentía que procesaba un trozo más del trauma, que lo transformaba de algo, que la controlaba a ella en algo que ella podía controlar. El documental se estrenaría el próximo año, pero la directora ya había dicho que la historia de Mariana sería uno de los pilares centrales. Se esperaba que causara un impacto significativo en los debates sobre la reforma del sistema de justicia familiar. Mientras tanto, la vida continuaba. Mariana fue ascendida en el trabajo, asumiendo el cargo de gerente regional que venía con un salario considerablemente mejor. Eso le permitió mudarse a un apartamento un poco más grande, donde cada niño tenía su propio cuarto. Gabriel decoró el suyo con pósteres de equipos de fútbol y fotos de amigos. Lucas llenó las paredes con sus dibujos y creó un rincón especial para su material de arte. Doña Elena seguía siendo una presencia constante, pero Mariana había aprendido a aceptar ayuda sin sentirse como si estuviera fracasando. Ser madre soltera no significaba hacerlo todo sola, significaba construir una red de apoyo fuerte y confiar en las personas adecuadas. La terapeuta empezó a espaciar las sesiones, una señal de que todos estaban progresando bien. Todavía había trabajo por hacer, especialmente con Lucas, pero la familia estaba en un camino saludable. Una tarde, de sábado casi un año después de aquel día que lo cambió todo, Mariana llevó a los niños al parque. Era un día soleado y cálido, típico del verano madrileño. Gabriel corrió inmediatamente a jugar al fútbol con otros niños, mientras Lucas se sentaba cerca de Mariana, dibujando en el cuaderno que ahora lo acompañaba a todas partes. «Mamá», dijo Lucas de repente, sin apartar los ojos del dibujo, «me acuerdo de ti». Mariana sintió que se le encogía el corazón. «¿Te acuerdas?» «No de verdad». «¿Pero cómo, en mi corazón?» «Cuando me abrazas, hay una sensación que creo que ya conocía. Como si mi cuerpo lo recordara aunque mi cabeza no se acuerde bien». Lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Mariana. No intentó ocultarlas. «Yo también siento eso, mi amor. Es el amor. El amor tiene memoria propia». Lucas finalmente la miró, sus ojos grandes y serios. «No te vas a ir otra vez, ¿verdad?» «Nunca», prometió Mariana, atrayéndolo hacia un fuerte abrazo. «Nunca me iré. Aunque el mundo entero intente alejarme, siempre volveré a por ti y a por tu hermano. Siempre». «Vale», dijo Lucas simplemente, aceptando la promesa con la pura confianza de los niños. Luego señaló el dibujo que estaba haciendo. «Mira, nos he dibujado, a ti, a mí y a Gabriel». Mariana miró y vio 3 figuras de la mano, todas con sonrisas demasiado grandes para sus caras. Era imperfecto e infantil y la cosa más bonita que había visto en su vida. «Es perfecto», dijo besando la coronilla de su hijo. Gabriel volvió corriendo unos minutos después, sudoroso y jadeante pero con los ojos brillantes de felicidad. «Mamá, ¿has visto? He metido 2 goles». «Claro que lo he visto, cada vez eres mejor». «Es porque practico mucho», dijo Gabriel con orgullo antes de tirarse al suelo a su lado, despatarrado en la hierba. ¿Sabes en qué estaba pensando? ¿En qué? Deberíamos hacer esto todos los sábados. Venir aquí al parque, estar juntos, sin pensar en nada rollo, solo ser felices. Mariana sonrió, una sensación de paz finalmente instalándose en su pecho. «Me parece una idea perfecta». Y así se quedaron, los 3 tumbados en la hierba, mirando las nubes pasar en el cielo azul de Madrid. A su alrededor, la vida sucedía. Niños riendo, perros ladrando, parejas paseando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. El caos urbano que era a la vez frustrante y reconfortante. Mariana pensó en todos los sábados que había pasado en el cementerio, arrodillada, llorando, hablando con piedras vacías. Pensó en cómo aquel ritual se había convertido en su razón para continuar, aunque estuviera basado en una mentira cruel. Y ahora, mirando a sus hijos vivos y reales a su lado, sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. No todo estaba resuelto. Bruno todavía estaba en la cárcel y su relación con los niños necesitaría ser reconstruida cuando saliera. La investigación sobre la red de corrupción aún estaba en curso, con nuevos nombres siendo revelados constantemente.
Las cicatrices emocionales tardarían años en sanar por completo, si es que alguna vez lo hacían. Pero estaban juntos, estaban vivos, estaban reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, una vida que volvía a tener sentido. Aquella noche, después de acostar a Gabriel y a Lucas, Mariana volvió al documento que había empezado meses atrás. Añadió un capítulo final, escribiendo sobre ese día en el parque, sobre la promesa que le hizo a Lucas, sobre la sensación de encontrar finalmente la paz. Terminó con una frase que resumía todo lo que había aprendido. La vida puede quitarnos casi todo, puede rompernos en pedazos que parecen imposibles de volver a unir, pero mientras haya amor, mientras haya esperanza, es posible reconstruir. Quizás no para volver a lo que era, sino en algo nuevo, algo que lleva las cicatrices, pero también la belleza de haber sobrevivido. Guardó el documento y lo cerró. Quizás algún día lo convertiría en un libro, quizás no, no importaba. Lo importante era que había cumplido su propósito, la había ayudado a procesar y a sanar. Mariana se fue a la cama esa noche, no con el peso abrumador que había cargado durante tanto tiempo, sino con una ligereza cautelosa. Todavía había días difíciles por delante, lo sabía. Habría momentos de retroceso, crisis ocasionales, recuerdos dolorosos que surgirían sin previo aviso. Pero también habría días como hoy, días de sol en el parque, de dibujos imperfectos, de goles celebrados, de risas genuinas, días que demostraban que a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la monstruosa mentira que le había robado 2 años de su vida, el amor había prevalecido. Sus hijos estaban vivos, estaban juntos, y finalmente, después de tanto tiempo en la oscuridad, había luz de nuevo. 2 años después de aquel sábado fatídico en el cementerio, en otro sábado soleado, Mariana se despertó sin el peso familiar del dolor. Miró el calendario y se dio cuenta de la fecha. Hacía exactamente 2 años desde el reencuentro. Gabriel tenía 11 años ahora, más alto, más maduro, con la voz empezando a cambiar. Lucas tenía 9 y su personalidad finalmente estaba floreciendo, libre del miedo constante que había caracterizado sus primeros meses de vuelta. Ambos dormían profundamente en sus cuartos, sueños pacíficos, sustituyendo las pesadillas que antes eran frecuentes. Mariana hizo café y se sentó en el sofá con una taza caliente, mirando las fotos colgadas en la pared. Había una foto reciente de los 3, tomada en su graduación de la universidad. Finalmente había terminado pedagogía y ya estaba trabajando en un colegio, usando su experiencia para ayudar a otros niños que pasaban por traumas. Sonó su teléfono. Era Bruno, que había salido de la cárcel hacía 6 meses. Habían establecido un acuerdo de visitas estructurado. Veía a los niños 2 veces al mes, siempre en lugares públicos al principio, y las visitas habían evolucionado para incluir algunos fines de semana. La relación era compleja y probablemente siempre lo sería, pero estaba funcionando. Hola, Mari. Solo quería confirmar que voy a buscar a los niños hoy a las 2 de la tarde. Vamos al cine y luego a tomar un helado. Confirmado. Les va a gustar. ¿Y Mari? Gracias por darme esta oportunidad de estar en sus vidas de nuevo. Mariana dudó antes de responder. No es por ti, Bruno. Es por ellos. Necesitan a su padre, incluso con todo el bagaje. Lo sé. Y te lo agradezco de todos modos. Después de colgar, Mariana se permitió un momento de reflexión. Había recorrido un camino largo y doloroso. Había descendido a los lugares más oscuros del alma humana y había conseguido volver a subir. No salió ilesa. Las cicatrices estaban allí, visibles para quien mirara de cerca, pero había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. El grupo de apoyo al que asistía se había convertido en una parte importante de su vida. Ahora ayudaba a facilitar las sesiones, ofreciendo la perspectiva de alguien que había estado al otro lado. Ver a otras mujeres comenzar el viaje de sanación, sabiendo que ella había recorrido ese camino, le daba a Mariana un sentido de propósito que nunca imaginó tener.
Gabriel apareció en el salón frotándose los ojos. «Buenos días, mamá. ¿Estás bien?» «Estoy genial, amor. ¿Por qué lo preguntas?» «No sé. Tienes esa cara de estar pensando mucho». Mariana sonrió. Solo estaba recordando lo lejos que hemos llegado. Gabriel se sentó a su lado, ya casi de su misma altura. «Hemos llegado lejos de verdad, ¿eh? A veces pienso en el apartamento donde vivíamos con papá y parece una pesadilla lejana. ¿Y ahora? Ahora parece un sueño bueno y real». Lucas apareció unos minutos después, arrastrando su manta favorita. «¿De qué estáis hablando?» «De lo felices que estamos», explicó Mariana, abriendo los brazos para que él se acurrucara. Los tres se quedaron así un rato, simplemente disfrutando de la compañía del otro. No necesitaban palabras. La presencia era suficiente. Más tarde ese día, después de que Bruno se llevara a los niños, Mariana decidió hacer algo que no hacía desde hacía años. Cogió un Uber y fue al cementerio. Se detuvo frente a las 3 tumbas que habían consumido tanto de su vida. Las flores que solía dejar allí se habían marchitado hacía mucho tiempo, reemplazadas por malas hierbas y tierra seca. Las lápidas todavía tenían los nombres grabados, un recordatorio permanente de la mentira que casi la destruyó. Pero Mariana no sintió el dolor abrumador de antes. Sintió una rabia residual, sí, tristeza por los años perdidos, ciertamente. Pero también sintió algo nuevo, gratitud. «Gracias», dijo en voz alta a las piedras vacías. «Gracias por llevarme al fondo del pozo, porque fue allí donde encontré la fuerza que nunca supe que tenía. Fue en la oscuridad donde aprendí a valorar la luz». Una brisa ligera movió los árboles a su alrededor y Mariana cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, dio la espalda a las tumbas y comenzó a caminar hacia la salida. No miró hacia atrás. No volvería allí de nuevo. Ese capítulo estaba cerrado. Sus hijos no estaban allí, nunca lo estuvieron. Estaban vivos, creciendo, sanando, construyendo futuros brillantes. Y ella estaba con ellos, donde siempre debería haber estado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Gabriel y Lucas haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con este viaje de dolor, reencuentro y reconstrucción, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan la fuerza del amor maternal y la capacidad humana de resurgir incluso después de las mayores tragedias. Al fin y al cabo, mientras haya amor y esperanza, siempre es posible volver a empezar. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá tus emociones.